Buenos días, en nombre de la Alianza Académica Nacional, Presente y Futuro de la Salud Pública, les damos una calurosa bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio. Como alianza queremos conversar sobre el tema Estrategias de incidencia política y técnica para avanzar en la transformación del sector salud y en el manejo de la pandemia. Abordaremos además el rol de las universidades y analizaremos los diversos escenarios que han permitido la generación de propuestas para transformar el actual sistema de salud y fortalecer la salud pública según las lecciones aprendidas. Nos acompaña hoy como moderador el profesor Eduardo Guerrero Espinel de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien nos presentará a los invitados y nos dirá cuál va a ser la dinámica de este espacio. Pero antes queremos dar paso al decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, al profesor José Pablo Escobar Vasco, quien dará un saludo especial en esta mañana. Adelante, profesor. Muy buenos días para todas y todos los que nos acompañan hoy en este diálogo presente y futuro de la salud pública, tanto por BID como por el Facebook Live. En el BID se encuentran los invitados especiales que tenemos hoy, pero además un grupo de profesores y estudiantes que han estado participando de esta alianza en las actividades periódicas que venimos realizando. Ya desde el año pasado se empezó a trabajar a raíz de los efectos de la pandemia sobre la salud y el bienestar de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Se generó primero en agosto el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, con la participación de cerca de 150 organizaciones sociales, sindicales, gremiales y un grupo también de instituciones académicas importante. De ese pacto salió luego la iniciativa de esta Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública, ya un espacio donde interactuamos desde la educación superior, un grupo importante de universidades públicas y privadas del país. Cerca de 15 en este momento formalizaron su participación desde principios de este año, y más recientemente se creó hace cerca de 2 meses otra alianza muy importante, que es la Alianza por la Salud y la Vida. Se parece a lo que es el Pacto por la Salud y la Vida, pero es una alianza solo académica, integrada por también cerca de 150 sociedades científicas, agremiaciones y también instituciones académicas y de investigación, que se ha dedicado a hacer el análisis de lo que está ocurriendo más recientemente por la emergencia tan grave que ha venido atravesando nuestro país, por la pandemia, por la sindemia que estamos viviendo, y también para tratar de hacer incidencia política para que desde el gobierno nacional, desde los gobiernos territoriales se atienda las sugerencias, los análisis, se permita que la academia pueda contribuir a las orientaciones sobre las intervenciones que se vienen realizando, y entonces son ya 2 alianzas ya mencionadas: el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, que, como les digo, se han creado en este periodo de la pandemia que atraviesa nuestro país, y que de alguna manera viene a fortalecer el trabajo histórico que se ha venido realizando ya de varias décadas de un gran grupo de organizaciones sociales, instituciones académicas, sindicales, gremiales, para transformar el sistema de seguridad social en salud que se creó en 1993 y que ha tenido tantas dificultades, tanta limitación para lograr que verdaderamente, como lo decidió la ley 1751 del 2015, estatutaria, por el derecho fundamental a la salud. Entonces, quiero, para terminar este saludo introductorio, mencionar de que son décadas de trabajo por conseguir un sistema de salud que verdaderamente garantice
el goce efectivo de este derecho, por conseguir un sistema de salud que valore, que invierta en salud pública, en atención primaria en salud, para precisamente evitar que situaciones como las que estamos viviendo en este último año y medio no causen tantas afectaciones como las que ha tenido nuestro país. Esto lo menciono es porque es la suma de muchísimos esfuerzos que de alguna manera nos preocupa que no posibiliten todavía que se transforme verdaderamente nuestro sistema de salud, que no debería darse mucho más tiempo de que esto suceda. Son muchos esfuerzos donde siempre nos preguntamos en los espacios de trabajo qué más hay que hacer para que realmente se logre la transformación que de alguna manera ya se sabe que se debe hacer, pero no se ha podido lograr, ¿cierto? Entonces esto es para tener luces, para que todos cada vez más unidos y de manera más efectiva y con inteligencia podamos lograr que nuestro país no siga este sendero de tener a la salud como un negocio, de tener a la salud pública con muy baja inversión, con muy poco desarrollo. Entonces, agradezco a los invitados especiales, miembros de la Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública que nos acompañan hoy, a los demás profesores y al equipo de apoyo de medios también de la Facultad Nacional de Salud Pública por facilitar este importante espacio. También quiero comentar ya para terminar que el próximo 7 y 8 de agosto será la celebración del primer año del Pacto Nacional por la Salud y la Vida. Es un gran encuentro nacional con participación de los nodos que ya el pacto ha generado para que desde los territorios, desde sus regiones del país, podamos llegar a un acuerdo ya más concreto sobre las transformaciones que se requiere hacer, sobre todo frente a lo que está pasando con el sistema de salud, considerando que estamos en un periodo electoral y que necesitamos llegar con fuerza política para que estos cambios se den. Muchísimas gracias de nuevo y muchos éxitos en esta reunión. Bien, muchísimas gracias, decano, por sus palabras introductorias. Y yo me permito entonces en este momento presentar a nuestros 3 docentes que están presentes en este momento aquí en el espacio de la Alianza Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública, el profesor Mario Esteban Hernández de la Universidad Nacional, profesor Carlos Arturo Sandoval de la Universidad de Antioquia y la profesora Mónica María Uribe de la Universidad Nacional también. Y habíamos invitado a la profesora Claudia Naranjo, que está por ingresar, pues en algún momento se estará con nosotros. Como decía el decano, este espacio es un espacio de diálogo, de conversatorio, diríamos, distendido. Vamos a plantearlo así, en el sentido de que podamos todos los que estamos en este espacio participar y dialogar. Le hemos pedido especialmente a los 3 docentes, 4 docentes que hemos invitado que dinamicen la propuesta, que dinamicen el diálogo, pero lo que buscamos fundamentalmente es comprender a partir de 1991, por decir así, un periodo de tiempo, 30 años. En 30 años que sucede la expedición muy cercana a la Constitución, a la nueva Constitución, en 1993, de la Ley 100 de 1993, que provoca la reforma estructural del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, que lo lleva a un sistema de mercado, un sistema de competencia entre aseguradores y entre prestadores que hemos vivido durante esas 3 décadas. Siempre ha existido una visión de que es necesario que este modelo de mercado se modifique y cambie. Y en diferentes momentos de la historia en estas 3 décadas ha habido aproximaciones a ese cambio que me parece importante que se analicen aquí para saber hasta dónde se llegó, por qué no se continúa y cuáles fueron las fuerzas que mantienen, digamos, ese modelo que tenemos actualmente del sistema de salud. Uno podría decir que una gran ganancia es la ley estatutaria 1751 del 2015, y esa ley estatutaria pues marca un hito
pero también sentimos que a partir de la ley estatutaria tampoco se produce un cambio profundo, un cambio que realmente revierta muchas de las condiciones, y uno coloca en duda qué pasa con la ley estatutaria, porque hay artículos de la ley estatutaria que tienen que cumplirse por obligación, pero son prácticamente burlados por el sistema de una u otra forma. Y entonces, ¿qué ocurre? Y hemos vivido una propuesta de ley, de proyecto de ley de reforma 010 que discutimos durante el año pasado y este año también, que lo que busca es profundizar el sistema de salud y privatizarlo mucho más, con análisis que se han hecho en diferentes momentos y que aquí tenemos que retomar. Allí ocurrió algo bastante interesante de analizar, que es el tema de la alianza con los congresistas y la coincidencia, porque yo pienso que es una coincidencia, del estallido social que revierte y se hunde el proyecto de ley 010, porque es posible que sin ese estallido social posiblemente hubiéramos tenido un pupitrazo más dentro de del Congreso que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué ocurre en eso? Entonces, nos parece importante que podamos interpretar ese rol. Y adicionalmente, hemos vivido un tiempo de pandemia, y en ese tiempo de pandemia que hemos vivido, pues la estrategia de resolver la pandemia pues no parece la mejor, ya que Colombia se ubica en uno de los primeros lugares con mayor número de casos, con mayor mortalidad, con mayores dificultades, no con una vacunación demasiado exitosa, y por lo tanto hay muchos grupos, como se mencionaban previamente, del Pacto Nacional por la Salud y la Alianza por la Salud y la Vida, que han pedido un cambio de rumbo de la pandemia, del manejo de la estrategia de la pandemia. Pero lo que uno ve y observa es de que hay como oídos sordos a ese tipo de propuestas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la estrategia para hacer incidencia político-técnica con las universidades, desde las universidades, y teniendo en cuenta lo que ocurrió en recientes meses del estallido social, que uno diría también hay como un silencio alrededor de eso, que no tiene mayores repercusiones de las solicitudes de los diferentes grupos de la sociedad civil y de los diferentes grupos en las ciudades que no encuentran una salida alrededor de sus peticiones y de sus clamores. Entonces, ese es nuestro diálogo. Tratamos de que en la mañana de hoy, antes de finalizar al mediodía, podamos como construir cuál es la ruta que podría darse para poder trabajar en diferentes niveles en el sentido de mejorar la incidencia política, qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho bien, qué cosas podríamos hacer mejor. Entonces, ese es como nuestro punto. Y para iniciar, yo le pediría al profesor Mario Esteban Hernández que inicie su pensamiento, su reflexión, y en el entendido de que dialogaremos todos, pero haremos una dinámica inicialmente con nuestros 4 profesores que les hemos pedido que hagan esa reflexión para poder iluminar el camino de lo que queremos abordar en esta sesión. Entonces, profe Mario Hernández, adelante. Gracias, Eduardo, pero entonces hacemos unas intervenciones cortas iniciales, digamos, de entrada. Sí, como en cortas, y vamos dialogando alrededor de eso. Bueno, perfecto, ok, muchas gracias. Sí, voy a usar los primeros 5 minutos entonces para poner sobre la mesa una visión del asunto, porque creo que el punto central está, como tú lo has dicho, en tratar de entender por qué, a pesar de un proceso ya largo, digamos, primero de implementación del modelo y segundo de resistencias y movilización social que ha logrado en ciertos momentos, por ejemplo, producir alternativas en el Congreso y todo esto, ¿por qué es que no ha habido, en todo caso, cambio? Yo creo que es muy importante que pues, podamos discutir un poco sobre cómo estamos entendiendo la correlación de fuerzas en el campo de la salud. Y me parece que si nos concentramos un poco en eso, en la primera parte por lo menos, podríamos después avanzar en ver cómo se puede afectar esa correlación de fuerzas de una manera estratégica. Porque efectivamente creo que ahí es donde está el núcleo duro del asunto. Entonces yo quisiera tal vez dejar planteadas en esta primera fase cuáles elementos ayudan a ordenar esa correlación de fuerzas. Lo primero que debo decir es que efectivamente hay un punto de inflexión muy fuerte con la Constitución del 91.
porque, digamos, se llegó a esa constitución, a esa especie de pacto que fue parcial en todo caso, dejó por fuera actores armados muy importantes como FARC y ELN, pero a los que logró incorporar incluso con presencia de pueblos indígenas por primera vez en un pacto político, de afros, de sindicatos fortalecidos o por lo menos con capacidad de incidencia, de las mujeres que también en cierta forma lograron incidir allí. Se quedó de todos modos una estructura que es muy ambivalente y eso me parece importante que lo tengamos presente porque en la Constitución, claro que se dijo, vamos a ampliar la Carta de Derechos, lo que el Estado asume como derechos frente a sus ciudadanos, es decir, derechos ciudadanos y deberes del Estado, digamos, ¿no? Esa es la relación, ese correlato. Pero lo separó claramente en ese momento, más o menos la jurisprudencia iba en eso, hay unos derechos fundamentales y unos derechos económicos, sociales y culturales que son positivos, dependen de los ingresos y la capacidad económica del Estado. Pero segundo, en cada uno de esos derechos dejó puesto el tema de que son servicios públicos, ojo, no exactamente derechos ligados a ciudadanía, sino servicios públicos que podrán prestar particulares. Esa marca estructura una relación Estado-mercado que yo creo que es muy importante hacerla consciente porque se fue consolidando cada vez más hasta hoy, en todos los sectores. Eso no es simplemente una cosa de salud, en todos los sectores, educación, salud, pensiones, riesgos laborales, vivienda, todo lo que ustedes quieran se ha convertido en eso. Entonces, en esa lógica hay una perspectiva de el Estado recoge unos recursos, los que puede, y delega o contrata, hace algún tipo de, no sé si contratación explícita en algunos casos o delegación explícita en otros, a unos intermediarios, unos administradores que son empresas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Los estatales debieron convertirse en empresas autónomas, autosuficientes en un mercado y con algún tipo de regulación. Ese es un punto clave, es un Estado regulador de mercados, pero que impulsa los mercados. Entonces, claro, salud es tal vez el mejor ejemplo, porque creó ese mecanismo muy claro de recolección de recursos públicos, impuestos y parafiscales de cotizaciones. Ojo, esos no son recursos privados. Tanto impuestos como cotizaciones son recursos públicos, obligatorios, ¿sí? De todo, y por eso está en el Pacto Social de Seguridad Social. Pero a la hora de operar, entonces se les entrega a estos intermediarios con la figura de la UPC. UPC y plan de beneficios. Entonces, ese mecanismo es el que ha operado todo el tiempo y es el que obliga entonces a que quien está en esa función de administración o de articulación, como dicen Juan Luis y Frank, bueno, tiene que controlar el gasto. Y eso explica una cantidad de cosas, las barreras de acceso, la crisis hospitalaria, la concentración cada vez mayor en agentes privados, tanto de las EPS como en las IPS y la conformación de consorcios. Entonces, lo que tenemos es 20 y pico de años, 25 años en procesos de consolidación de esos grandes consorcios económicos con un Estado que lo máximo que ha hecho es tratar de vigilar y castigar. Pero quien tiene un poco la lógica súper comprendida es nuestro candidato ahora, Alejandro Gaviria, que como ministro precisamente fue pues, formado en la economía neoclásica. Eso es toda una escuela de pensamiento en economía. Toda la tecnocracia de los últimos 20 años se ha ido refilando en eso. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Hombre, vamos a desarrollar un concepto, un elemento clave de esa figura de relación Estado-mercado, que es la alineación de incentivos. Alineación de incentivos quiere decir, en esos agentes de mercado, que incluye obviamente también los usuarios, ojo, los prestadores, los administradores, les voy a poner incentivo a cada uno, ojo, positivo o negativo, para orientar entonces sus conductas y sus relaciones supuestamente hacia la calidad de la atención de las personas, orientado hacia las personas, dicen los economistas, ¿no? Y eso pues ya garantiza el derecho. Eso es lo que explica, esa forma de organización, con esa manera de alineación de incentivos, explica por qué salió finalmente contento Gaviria del Congreso con la ley estatutaria. En junio de 2013, tengo ahí la cita en prensa, bueno, aquí legitimamos el no. No vamos a pagar por una cantidad de cosas. Todo el mundo quiere langosta, pues no hay langosta para todos, aquí está. Pero además se inventó esta cosa del POS, ¿sí? Pagado por UPC,
y de las prestaciones individuales excepcionales. Así estaba la emergencia social de Uribe, con prestaciones excepcionales que tendría que salir del bolsillo de las personas. Dijo, no va a salir del bolsillo porque la Corte nos va a decir que no, pero sí va a salir del fondo justificando esas excepciones. Excepciones individuales y excepciones colectivas y plan colectivo. Todo eso son planes y por eso entonces desarrolló la ley estatutaria en el marco del Sistema General de Seguridad Social. Y Fernando Ruiz está exactamente en la misma línea, fue su viceministro, desarrollaron País, Mías y ahora Maite, y es la misma tecnocracia. Incluso, ojo, les cuento una cosa, el actual gerente del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 es un muchacho formado en esa misma escuela, igual que Fernando Ruiz, por el Instituto de Salud Pública de México, la escuela de Frenk, que cree que efectivamente el punto es alinear incentivos y lo van a hacer en salud pública también. Paquetes de servicios con agentes privados que operan esos servicios, PIC, y con alineación de incentivos y gerencia, todo es gerencia. Entonces, ojo, es toda una escuela. Entonces, si no entendemos eso, pues claro que nosotros vamos a morir engañados porque creemos que el problema es técnico y que es cuestión de tener un muy buen proyecto perfecto, financiado y todo. No. Es una correlación de fuerzas que hoy es desfavorable. Hemos hecho todo lo posible, ¿sí?, para cerrar ya esta primera parte, pues para efectivamente, bueno, decir, por ahí no es, miren las inequidades, miren los problemas, miren no sé qué tal, y la lógica es esta, y entonces hay que superar esa lógica con esto y esto. Desde el proyecto 098 de 2004, que ayudamos a redactar desde la Secretaría de Salud con Román. Bueno, pues nada, no importa lo que se proponga, en la correlación de fuerzas interna del Congreso, sobre todo porque eso ya se expresa políticamente desde hace mucho tiempo, pues entonces cualquier cosa queda acumulada con los ajustes que cada vez consolidan más el modelo. Así que mientras no cambie la correlación de fuerzas social y política y económica, ¿cierto?, en este campo de la salud, cualquier iniciativa va a caer en lo mismo. Es utilizada como un medio para fortalecer el modelo. Entonces, fíjense, es una cosa bastante compleja y claro, uno dice, pero eso es solamente en Colombia. No, esa es la forma como se ha venido desarrollando el complejo médico-industrial que se financiarizó en los 80 y empezó a romper todos los mercados en todos los sistemas de salud del mundo. Privatización en todos los, claro, con grados diferentes, con modelos distintos, pero esa es la agenda internacional que hoy en día se llama cobertura universal en salud y que impulsa el Banco Mundial, ¿sí?, y la OMS, diciendo, mientras todos tengan seguro, seguro para pobres, seguro para medios, seguro para ricos, todos están asegurados, luego listo, ya, cobertura universal de salud. Colombia, mejor ejemplo mundial de eso. Entonces, por eso, lo que tenemos al frente es, de verdad, una cosa muy estructurada, desde el punto de vista de economía política, digámoslo así, para no caer en ingenuidades. Bueno, disculpen si me extendí un poco. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, profesor Mario, por sus palabras y por ese llamado, digamos, a analizar la correlación de fuerzas y de actores para poder hacer modificaciones y estar frente a una propuesta que mundialmente intenta, digamos, abrir al mercado todos los recursos, en este caso, de la salud. Profesora María Mónica María Uribe, adelante. Gracias, sí, gracias. Bueno, primero agradecerles esta invitación. Es un honor estar compartiendo aquí con los profesores Carlos Sandoval, Mario, que en otras oportunidades ya hemos compartido porque trabajamos, me parece a mí, un enfoque bastante similar en estos análisis de los sistemas de salud y un poco en esa misma perspectiva del profesor. Yo simplemente voy a retomar también y a mencionar otros elementos. Yo creo que efectivamente, miren, cuando nosotros pensamos en cómo desde la universidad, desde nuestros quehaceres, desde nuestro mundo académico, si se quiere, y también vinculado, por supuesto, con los proyectos sociales, nosotros podemos incidir. Yo en ese punto creo que es importante pensar que la incidencia no es necesariamente, sí, entonces con esto, como lo dice el profesor, con esto que vamos a hacer, esto va a cambiar. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante de la incidencia y que no es nueva, eso se viene haciendo hace mucho tiempo, y es precisamente mostrar qué hay detrás de todo esto. Eso es una manera de incidir, que es develar esa, si ustedes quieren, ese lado menos visible,
porque por supuesto las políticas públicas no son independientes de las relaciones y de los contextos en los que se produce. Entonces sería muy ingenuo hacerlo como una tarea puramente técnica, y en ese sentido, como yo mencionaba muy en la línea de Mario, yo creo que ha habido en estos 30 años desde que se ha implementado este modelo de salud, ha habido quiebres, pero cosas muy constantes. Y las cosas muy constantes es que precisamente ese nuevo pacto por la salud que se generó entonces, que ha tenido, por supuesto, modificaciones incrementales, pero nunca se ha roto lo estructural, en ese pacto se generó una alianza estratégica entre las empresas privadas, los laboratorios farmacéuticos, el Estado, entendido como esos representantes técnicos del gobierno, especialmente de planeación, toda esta visión tecnocrática de las políticas de salud, los think tanks que ahora han crecido, pero como FunSalud que ha estado siempre, y por supuesto que han tenido una relación muy cercana con actores del Banco Mundial. Pero aquí es muy importante entender, porque esa perspectiva que suele plantear, ay sí, es que se nos impuso un modelo. Esta alianza de actores ha sido constituida por actores fundamentalmente nacionales, con una característica particular, y que eso es lo que yo creo que para nosotros es muy importante. Conocer las trayectorias de esos actores, porque cuando estudiamos las trayectorias de esos actores, suelen ser casi los mismos actores moviéndose en los distintos lugares. Los actores de FunSalud van al ministerio, los actores de planeación van a las farmacéuticas, y ahí hay una cosa más compleja, donde lo que se constituyen, por supuesto, son equilibrios de poderes, por supuesto, donde el Estado no es el único actor, es uno entre esos. Equilibrios de los recursos de poder son muy distintos. Y por supuesto, en esa dinámica se generó otra cosa muy interesante, y es la dinámica de los actores que hemos dicho desde hace mucho tiempo, y ahí lo ha liderado el profe Mario, ustedes en la Facultad de Salud Pública, que este modelo es un modelo de mercado que nunca va a permitir que se puedan, dar o se pueda hacer materializar el derecho a la salud, y ahí se constituyó también eso que yo he llamado un nuevo actor por la salud. Eso no existía, que también se transformó y se ha transformado dinámicamente en el tiempo. O sea, esos actores que, digamos que hay una... desde lo que yo creo, es que hay, desde lo que yo creo, no, desde lo que he documentado, desde lo que se ha documentado, desde lo que ha seguido por todos estos años, el doctorado en salud pública, digamos que esta disputa por los recursos de la salud, que es realmente eso, porque eso es otra cosa muy importante. Los recursos que se disputan son los recursos públicos de la salud. El Estado nunca se disminuyó en funciones, como se decía. Al contrario, los recursos crecieron y resultaron ser muchísimos, y por eso esa tremenda disputa por los recursos. Y ahí, en estos 30 años, ha habido dos visiones que nunca se han encontrado. No dialogamos, no tenemos puntos de encuentro, y es esa perspectiva que sigue defendiendo la estructura de mercado, y la otra que decimos que hasta que no se desmonte esa estructura, digamos, que fundamentó este sistema de salud, y se constituya un sistema público basado en el derecho a la salud, no vamos a tener cambios importantes. Entonces, para cerrar esto, yo creo que además de lo que, o complementando lo que decía Mario, es muy importante en esa incidencia política saber esas trayectorias de los actores de la salud, porque además hay actores que han defendido este modelo y ahora son detractores, o al contrario. Entonces, hay que entender esa lógica política, y creo que esa es una manera de incidir para no ser, digamos, pesimistas, porque yo creo que precisamente lo que acaba de pasar con el proyecto 010 es un acumulado histórico también, pero eso lo hablaremos más adelante. Muchas gracias. Muy bien, gracias, profe Mónica, por su planteamiento, por ese análisis de actores, de esos tres grupos de actores tan importantes y la forma como los delinea y los plantea
esa alianza entre el sector financiero, el sector farmacéutico y el sector privado de la salud, porque existe un sector privado de la salud fuerte, sólido y que ha estado durante 30 años, digamos, acumulando ganancias tan importantes que se atreve, digamos, a vender parte de sus ganancias y sus activos al capital internacional, que es el otro proceso que está ocurriendo en Colombia, que es una internacionalización del mercado de la salud. De modo que en 30 años se acumuló por parte del sector privado nacional y ha tenido, digamos, la capacidad de entregar parte de esas ganancias para revertirlas, ingresando capital internacional. Pero con algo muy interesante que vale la pena que estudiemos y analicemos. Ha sido un sistema siempre deficitario, siempre ha estado en déficit económico. Y a pesar de ese déficit económico, uno mira que no hay, digamos, como esa posibilidad de que el sistema se modifique, ni siquiera la crisis financiera económica que ha sido siempre resaltado, las múltiples EPS y empresas, digamos, administradoras del plan de beneficios que han sucumbido, que han desaparecido, que se han declarado en quiebra, que han generado, digamos, esa distorsión del mercado, porque es un mercado imperfecto que de una u otra forma acumula déficit. Esa razón, y yo les pregunto en su repensamiento posterior, esa razón por qué se consolida y se resuelve buscando, raspando la olla, porque yo pienso que los últimos ministros, incluyendo el ministro Gaviria, lo decía, rasparon la olla de todos los recursos públicos para pagar el déficit y poder solventar este sistema. Y la población y los otros actores frente a eso, cómo lo interpretamos, cómo lo manejamos y qué significa eso, porque finalmente eso significa acumulación de atrasos y no atenciones. Déficit financiero en el sector salud significa no atenciones al público, a las personas, a los ciudadanos, que debería ser como un motor de cambio. Lo coloco como un punto de análisis en esta situación de actores. Me gustaría que el profesor Carlos Arturo Sandoval nos diera su pensamiento en este momento de qué significa y cómo interpreta este análisis de actores y la situación del sistema. Adelante, profesor. Gracias, Juan. Muy buenos días para todas las personas presentes en esta sesión de trabajo. Un saludo muy especial pues, a Mario y a Mónica. Bueno, desde el punto de vista nuestro, yo creo que los análisis que ya ha hecho tanto Mario Esteban como Mónica María, digamos, le han apuntado sobre todo a la parte estructural. Creo que es muy claro, son muy diáfanos los elementos y creo que son elementos certeros a los cuales hay que apuntar. Yo quisiera centrarme mucho más en la lectura de coyuntura, porque es una coyuntura que es partir de agua, ¿cierto? Que es distinto. Tenemos una evidencia de lo que es en la práctica la incidencia política, y es lo que acá pasa precisamente con el proyecto 010, con lo que pasó con la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria, y es como finalmente hay una incidencia política en el ejercicio del poder, ¿cierto? Por parte de unas expresiones sociales de diferente orden, ¿cierto? Y por allí quisiera como ordenar un poco, pues, como, o más bien aportar y complementar lo que ya con toda claridad han señalado María Esteban y Mónica María. Y es la necesidad realmente de que la sociedad civil también cuente con elementos en dos planos. Uno, de organización, ¿cierto? Realmente, y eso nos atañe a nosotros también porque una de las cosas que preocupa cuando se miran las distintas alternativas, y lo examinábamos tal vez en un encuentro anterior, es que a veces la búsqueda de protagonismos le quita peso a la posibilidad realmente de una propuesta que sea realmente sólida, robusta, justamente tocando el punto que Mario Esteban señalaba. La correlación de fuerzas se cambia en la medida en que nosotros también logramos aglutinar esfuerzos, líneas de pensamiento, que es un elemento muy importante. Vemos el componente del movimiento social, pero no vemos con toda claridad, digamos, como unos elementos mínimos aglutinadores en términos de la línea de pensamiento que hay que buscar. Creo que a nivel de los expertos, y aquí se manifiesta nuevamente esto,
hay unas claridades de dónde están los problemas, pero realmente esa no es una claridad, digamos, que irradie el conjunto de los movimientos sociales, que además son diversos, dispersos, ¿cierto? Y insisto, muchas veces jugando con ese elemento que es enemigo, que es el tema de la falta de unidad y de esa búsqueda, digamos, de protagonismo. Entonces, ese es un elemento muy importante. Hay elementos, digamos, en los cuales la incidencia política, pues, tiene que convertirse realmente en esa herramienta de participación ciudadana, pero una incidencia documentada, con una propuesta informada, digamos, con elementos en los cuales realmente se tenga esas claridades, por ejemplo, que se señalan aquí, realmente sean, digamos, de un manejo mucho más amplio, mucho más generalizado y no solamente cosas coyunturales. El otro elemento que me parece muy importante, digamos, en la preparación de esa incidencia política es el desarrollo de esas capacidades tanto regionales como locales, ¿cierto? Tanto en lo político como en lo técnico, ¿cierto? Porque evidentemente, y eso va a manifestar el mismo movimiento que se dio ahora, lo que se ha denominado esa explosión social, ese estallido social, pues encontramos la diversidad que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Con niveles de organización muy diversos, donde no hay elementos que se conecten. Hay una figura en la que pensaba y es que sí tiene que haber dentro de esta plataforma de movilización y de incidencia una punta de lanza que estaría, digamos, estructurada por aquellos elementos que se han señalado aquí con toda claridad, ¿cierto? Pero que hay una serie de elementos que tienen que recoger los matices singulares que se dan por sectores, por regiones, ¿cierto? Y que permitan realmente generar ese punto de aglutinamiento muy importante. Una de las cosas pues, que también está, digamos, en mora en ese desarrollo, uno de los capítulos que quedó pendiente de la hoy treintona Constitución colombiana, ¿cierto?, es el tema del reordenamiento territorial, ¿cierto? Y pues ese sueño pues de Falsborda, que fue una de sus banderas, pero lastimosamente murió sin verlo hecho realidad, es uno de los elementos que también tendrían que ser constitutivos. Pues cada vez uno de los ingredientes que hay que mirar allí es cómo realmente todo este tema de lo que son los derechos se ha convertido en un botín para la corrupción también a nivel regional, ¿cierto? Y son los elementos tanto en salud, en educación, en el tema del transporte, en la alimentación, en la nutrición de los niños. Entonces, allí evidentemente se tiene que dar un reordenamiento. Hay un vacío que evidentemente quedó en la Constitución adicionalmente, y es que si bien se plantearon los elementos orientados a la parte de descentralización, pues no hubo o no hay un elemento, digamos, aglutinador que permita, por ejemplo, esos afrontamientos de carácter regional, que para el tema de salud es un elemento vital, ¿cierto? Sabemos que uno de los puntos de quiebre del modelo actual tiene que ver justamente con la no presencia, la no participación y el no interés porque no genera lucro, ¿cierto? De los municipios de tercera, cuarta, quinta, sexta categoría, ¿cierto? Solamente interesan los municipios de primera, segunda categoría y los municipios de categoría especial porque son los que movilizan una cantidad de recursos y dan una cantidad de posibilidades. Lo público se lo dejan, ¿cierto? La parte, digamos, de servicio y manejo a lo que es la parte de la red pública es a esos municipios pequeños, desabastecidos en todos sentidos, no solamente de recursos económicos, de recursos técnicos, ¿cierto?, que no posibilitan efectivamente el tránsito frente a esto. Entonces, yo quisiera hacer el llamado sobre esa parte, digamos, de la coyuntura, de la necesidad de fortalecer, digamos, el tema de las alianzas, de tener una propuesta clara en esa dirección, pero una propuesta que baje, una propuesta que realmente irradie el conjunto del movimiento social. Y esa coyuntura lo que nos muestra, pues ya se logró, se tiene un resultado coyuntural, pero no tenemos claro cuál es el norte de qué es lo que va a seguir. Y eso no puede estar depositado solamente en la esperanza, digamos, de unas futuras elecciones. Ese es un evento, una situación, tiene que ver con la organización social, con la claridad que se pueda tener a ese nivel y con que, por ejemplo, desde la misma universidad
podamos aportar esos elementos de juicio y esos elementos de dinamización. Yo quisiera pues dejar esa parte allí para luego pues recoger en el diálogo otros aspectos. Muchas gracias. Interesante, muchas gracias, profe Carlos Arturo. Pienso que usted nos ha dejado, digamos, otras líneas de pensamiento interesantes que tenemos que remarcar. Uno, el significado de las alianzas del sector social frente al tema de la salud y la fragmentación que se tiene y todas las alianzas que tenemos y el significado de lo que podría ser un gran pacto por la salud, la vida, a donde confluyeran todas las fuerzas, pero donde vemos que desafortunadamente eso no ocurre, o sea, esa dinámica no ocurre. Y entonces allí uno tendría que mirar la reflexión de cómo lograr que los diferentes egos y los diferentes grupos pues realmente trasciendan a un nivel donde lo principal es la modificación del modelo y no la estructura interna del cuerpo que está dirigiendo determinado pensamiento. Entonces vale la pena un poco reflexionar las alas, cómo se unen en una sola vía, y eso cómo se podría hacer y reflexionar sobre eso. Me parece muy importante que quienes estamos aquí reflexionemos en la historia, digamos, de la constitución de los movimientos sociales que hemos vivido, cómo es que se puede lograr una unidad de criterio, de acción, hacia dónde vamos y cómo los diferentes protagonismos actúan sinérgicamente y actúan en un solo volar, con un solo rumbo para lograr el objetivo, porque el sector financiero, el sector privado, el sector del mercado, etcétera, está plenamente unido y tiene supremamente claro que tiene que salvar su propuesta de modelo de mercado. El asunto es cómo logramos que los otros sectores junto a la ciudadanía identifiquemos que lo principal es un sistema público universal y que es a partir de ese manejo del sistema público universal que se pueden modificar muchísimas cosas, porque quizás lo que la gente no ha visto es que hay una rentabilidad financiera. Este tema de la rentabilidad financiera que está en los diferentes planos del manejo de los recursos financieros de la seguridad social, que antes, cuando estaban en el sector público, generaban rentabilidad financiera para lo público. Ahora la rentabilidad financiera del manejo de esos recursos está quedando en lo privado, y eso quizás no lo hemos podido expresar, identificar y hacerlo visible a la ciudadanía, a las personas, porque allí hay el juego financiero, la rentabilidad financiera. Es un sistema en déficit financiero continuamente, es un sistema que ha quebrado instituciones, pero es un sistema que no muestra la rentabilidad financiera del modelo a la luz de lo que significa esa rentabilidad de manejar billones y billones de pesos anualmente. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Me parece que allí hay elementos muy importantes. Y creo que el profe Carlos Arturo también nos dice algo muy interesante, la diferencia de lo territorial, cómo lo territorial actúa o no actúa, porque hay diferencias en intereses. Ese es un sistema de salud puramente centralizado, de manejo central, que casi que le corta las alas a los departamentos y a los municipios para actuar sobre el sistema. Básicamente los deja a un lado para que en los momentos difíciles pues hagan algo, como ha ocurrido aquí en la pandemia, pero este es un sistema de salud de manejo centralizado casi plenamente, con muy poca descentralización. ¿Eso qué significa para los territorios de los municipios? Muchísimo. Entonces, ¿qué diálogo hemos hecho a nivel de territorios, municipios, asambleas, consejos, que realmente puedan significar que es importante estar cerca del tema de la salud y no dejarlo todo en el manejo centralizado? Entonces, pienso que hasta aquí hemos tenido unos aportes bastante importantes, y yo diría que hagamos otra ronda de pensamiento. En el siguiente sentido les propongo que pensemos en la Constitución del 91, que hemos estado cerca de esto por el libro que se está haciendo con la Facultad Nacional de Salud Pública alrededor de la salud y la constituyente. Uno encuentra, digamos, que hubo un gran motivador que fue la séptima papeleta de las universidades, o sea, los mecanismos de usar
Incluso acá en el Pacto por la Salud y la Vida, en algún momento Álvaro Sepúlveda nos mencionó, ¿por qué no hacemos un movimiento por la reforma del sector salud y hacemos como, creo que era un derecho de petición, me parece el nombre, puede tener otra figura, pero utilizar figuras de este tipo podría ser otra forma de que la población y los ciudadanos, aprovechando un movimiento electoral, pues digan, queremos sistema de salud con o sin intermediarios en un sí y un no. Prácticamente, básicamente sería la séptima, sería la octava papeleta, pero habría posibilidad de tener una papeleta que le pregunte a la gente si quiere mantener un sistema con la intermediación financiera de todos los tipos o ¿qué haríamos? Esa sería una pregunta que dejo, porque cómo utilizar mecanismos legales establecidos en la Constitución a través de los derechos y a través de los que considere que podría ser una forma de abordar. Y el otro tema es ser conscientes de que el legislativo y sus congresos pues en ningún momento han sido favorables al cambio del sector salud y han estado, digamos, cooptados por el sistema financiero y por todos los actores. Entonces, ¿qué hacemos con los congresos y las asambleas y cómo esas fuerzas políticas realmente que quieren modificar eso actúan para llegar a eso? ¿Qué nos hace falta para llegar diferenciados al Congreso, a las asambleas, a los consejos municipales, donde realmente aparezcan unas voces que creen en los sistemas públicos y en los sistemas únicos de salud? Dejaría abierto eso para su pensamiento, pensando en esta segunda parte, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las soluciones? Manteniendo el análisis de la actual coyuntura, esta coyuntura que hemos vivido del paro nacional, del estallido social, de la caída del decreto 0, de la propuesta del proyecto de ley 010, debe dejar unas lecciones de qué es lo que sigue, cuál es la salida un poco para cambiar esa correlación de fuerzas y un poco qué significa. Y dejo la pregunta, incluso la correlación de fuerzas de lo que significa esto a nivel internacional. ¿Puede influir el nivel internacional en esto en alguna forma como una vía de cambio? Entonces, casi que les preguntaría cuáles serían las vías para transformar y poder solidificar unos actores que puedan revertir en el tiempo lo que significa este modelo de salud. Entonces, con ese pensamiento, le daría la palabra a la profesora Mónica María Uribe para que ella busque, digamos, respuestas en su pensar sobre esto. Posteriormente al profesor Carlos Arturo Sandoval y por último al profe Mario Esteban Herrera. Yo estaba pensando, profe Eduardo, que no empiece yo, esta está muy difícil. Pero bueno, pues yo creo que yo no sé, a mí me parece muy interesante esto que pasó con el proyecto 010, porque yo sigo pensando, sin haberme metido a profundidad a todo el proceso, que todo esto sin duda no, o sea, por supuesto pasa en una coyuntura donde hay un estallido social por causas mayores, donde hay una crisis económica sin precedentes, donde, como decía el profesor Carlos Sandoval, hay una ruptura histórica, hay un evento que ha cambiado la manera como nos relacionamos en la sociedad, en el Estado. Estamos en una pandemia. Pero yo creo que ahí también hay un acumulado histórico de lo que se han venido haciendo múltiples actores, precisamente ya también hace casi 30 años, que ya han tenido desde el movimiento por la salud, desde las organizaciones de usuarios, desde todo lo que ha significado la precarización de los trabajadores del sector salud. Entonces yo creo que sin duda ya esto sumaba un acumulado no solo de acciones, sino también de insatisfacciones, digamos, de grupos que han venido siendo muy activos, de movimientos que han estado, que eso es muy interesante, siempre han permanecido como parte
de las dinámicas que señalan, que demandan, que denuncian y también que participan, porque han participado, digamos, en espacios de toma de decisión, en el distrito, en el Congreso, o sea, no es una cosa que digamos, se está apenas dando ahora. Entonces, primero yo creo que lo que señalaba el profesor Carlos Sandoval es clave. ¿Cómo logramos ponernos de acuerdo, porque no en el objetivo, porque ese lo tenemos claro, sino en la acción? Y como nos señalaba hace poquito también Mario, cómo todas estas, hacemos muchas cosas con el mismo objetivo, con la misma ruta de navegación, pero las hacemos fragmentadas, las hacemos duplicadas, las hacemos, digamos, de manera incluso hasta peleados, porque no nos gustan lo que hacen unos, lo que hacen los otros. Entonces, en concreto, yo creo que efectivamente hay que recuperar eso que salió en el proyecto 010, que es una gran insatisfacción con el sistema de salud que tenemos, con ese modelo de mercado, con la negación de derechos que genera esto y con lo que significa la intermediación. Y yo pienso que ahí ya hay como un gran paraguas que ya trascendió la academia y que dentro de la sociedad caló por muchas razones. El video que circuló por todas partes de Carolina Corcho fue muy clave, pero esas cosas calaron en la gente. Entonces yo creo que eso es algo que hay que ver cómo lo mantenemos activo. Y lo otro es que definitivamente, tú lo señalabas, Eduardo, nosotros, y parte, hay un estudio que hacen unas politólogas que a mí me gusta mucho, que ella se llama Sara Nowinski y Jennifer Price, que ellas dicen, ellas ofrecen una explicación a las respuestas de los gobiernos al coronavirus, y ellas dicen, miren, nosotras con lo que vimos analizando a Brasil, Chile y Argentina, podemos decir que hay unos factores institucionales en donde las respuestas del gobierno no dependen del régimen político ni de la orientación ideológica de los gobiernos, porque le fue tan mal a Bolsonaro como a López Obrador en el manejo de esta pandemia, ni tampoco de los niveles de informalidad que tienen los países. Ella dice, hay factores claves para entender las respuestas gubernamentales, como el arraigo de los partidos y la fuerza de la oposición. Y eso sí ha sido clave en cómo se implementan. El poder de los gobernadores regionales y la manera como esos gobernadores también tienen lo que tú decías, la capacidad de tener autonomía. Y ellas dicen que hay otro punto clave. Cómo, digamos, las políticas de protección social se han desarrollado en esos países. Y nosotros sabemos que en nuestro caso, por distintos factores, han sido pobrísimas. Entonces yo creería que hay una gran apuesta por eso que ya salió y que me parece que caló en la sociedad, pero también hay una gran apuesta porque es que tenemos una oposición todavía muy débil y eso sin duda no ayuda. Bueno, yo lo dejaría por ahí porque realmente me parece una pregunta difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Mónica. Muy interesante. Tú nos pones a pensar. Estamos en un estado diferente hoy y eso me parece que es importante. O sea, el estallido social, la caída del 010, lo que ha ocurrido en el mensaje de la población de que salud es importante como reforma para que no aparezca, nos puede indicar que estamos en un estado diferente y por lo tanto, digamos que tenemos un puntaje mayor para poder dar unos pasos que son las estrategias que tendríamos que definir. ¿Cuáles son las estrategias que siguen para acumular como actores un diálogo con el otro sector, con los otros actores? Porque no sé si se resuelva por diálogo,
o cuál es la forma de acumular poder y la forma cómo se expresa ese poder a través de los legislativos, de las asambleas, de los consejos, etcétera, o cómo se expresa a través de alguna urna que vote determinadas cosas, algo que tenemos que hacer. Entonces es importante pensar en las estrategias de lo que sigue y cómo nos podemos unir más alrededor de este proceso. Entonces queda eso en nuestro pensamiento. Está Andrea Arango, la profesora Andrea Arango, que levantó la mano para participar, y así está planteado esto, que quienes quieran participar de los docentes y estudiantes que están aquí presentes tienen la prioridad de que al levantar la mano les daremos la posibilidad de que interlocuten con nosotros en este proceso. Entonces, Andrea, adelante. Gracias, Juan. Buenos días para todos. Para mí es un honor estar con ustedes. Yo soy docente del programa de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Manizales y coordino el Observatorio Legislativo de Eje Cafetero Visible. Entonces, aun cuando no estoy directamente en los temas de la salud, sí en los temas de incidencia política hemos trabajado mucho desde allí. Entonces, quisiera más como aportar desde esa perspectiva. Primero, celebrar el diagnóstico que ustedes hacen. Creo que es muy acertado frente a la importancia de la Constitución del 91. Yo resaltaría algo adicional, y es que la Corte Constitucional ha jugado un papel fundamental para hacer visibles estos derechos sociales y las acciones de tutela, pero evidentemente que ya eso se quedó sin, digamos, sin sustento material, ¿cierto? Como que esos fallos son formales y legales, pero la realidad en la práctica eso no se hace efectivo si no hay recursos. Entonces ahí también volver a mostrar que estructuralmente el fenómeno de la descentralización, aunque también es positivo, el efecto de hacer realidad estos derechos depende de los departamentos, y la descentralización administrativa es de funciones, pero no de recursos. Entonces, ahí el problema estructural frente a las regalías y lo que tienen los departamentos va a ser pues muy importante como para evidenciar la problemática entre las que estamos, ¿cierto? Que creo que esas son, digamos, variables estructurales. Por otro lado, la debilidad estatal y en ese sentido la fuerza que tienen los actores que no permiten estos cambios, ¿cierto? Y bueno, y creería que ahí podríamos hablar de una asimetría en esas fuerzas en la que es muy desfavorable para esta agenda de la salud pública en Colombia, ¿cierto? Es decir, la asimetría favorece la salud privada, y eso ya ustedes lo han diagnosticado con intereses internacionales. Entonces, las estrategias que hay que buscar creo que son de largo aliento, y eso ya Héctor Abad Gómez lo sabía, son de largo aliento, y además tenemos en contra estos otros elementos, pues como digamos, de las manos negras que operan en el territorio, ¿cierto? El asesinato de Héctor Abad Gómez fue un precedente para evidenciar que estas agendas sociales tienen enemigos institucionales y extrainstitucionales e ilegales también muy fuertes. Entonces, creo que la asimetría es por todos lados, es decir, es internacional, es nacional, es local, es territorial, es ilegal. Y en ese sentido hay que ser muy inteligentes frente a la forma de avanzar políticamente y generar una incidencia política en el territorio nacional. Yo hablaría por lo menos de 4 elementos que yo creo que igual ya los están haciendo, o sea, es solo seguir reforzando. Primero, un mapa de actores claro, es decir, quienes están a favor y en contra de estas agendas, fortalecer y unirse con quienes están a favor, mapa de actores institucionales, digamos, políticos, económicos, sociales, internacionales, o sea, un mapa de actores amplio en el que se muestre cómo es, digamos, cuáles son esos intereses, porque detrás yo creo que hay una puja ideológica fuerte. Sin embargo, hay elementos a favor. O sea, yo creo que la pandemia ha mostrado que es necesario un enfoque de salud pública, y eso creo que es un elemento exógeno muy fuerte y que está a favor de este proyecto de la salud pública. Entonces, bueno, como ese mapa de actores y alianza con quienes están a favor. En ese sentido, cabildeo en el Congreso, yo creo que han señalado que la legislatura es fundamental, y no solamente el Senado, la Cámara de Representantes va a ser fundamental. Entonces, cuando decimos como no hay que esperar a las próximas elecciones, yo creo que son fundamentales las próximas elecciones, porque ahí se van a reconfigurar el mapa de actores, y la voluntad política en un estado débil es fundamental. Es decir, cuando no hay instituciones, sí dependemos de la voluntad de los actores. Entonces, sí importa quién va a ser el presidente, sí importa quiénes van a ser los congresistas, y sí importa quiénes son los representantes a la Cámara, porque en todo el engranaje institucional informal en Colombia, ese legado entre el presidente, el congresista, los representantes y los actores locales de empresas privadas que quieren un lucro personal es fundamental. Eso funciona muy bien, el fenómeno de la mermelada funciona muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es revertir ese proceso desde abajo. O sea, que creo que celebrar las movilizaciones, pensar en las elecciones,
Y el tema de las veedurías al Congreso, pues que es lo que yo hago en el Congreso, en Eje Cafetero Visible, que es hijo de Congreso Visible. Estamos, digamos, fortaleciendo mucho esa conciencia ciudadana en torno a la importancia del Congreso. Yo celebro que Caterine Jubinao se va a lanzar al Congreso en las próximas elecciones. Ella es la que empezó la iniciativa de veeduría al Congreso de Trabajen Vagos, la que ha hecho procesos de pérdida de investidura por no asistir a sesiones, la que ha mostrado las corrupciones al interior del Congreso. Entonces, creo que también el ambiente del paro nacional ha hecho mucha conciencia de la importancia del Congreso, y creo que en ese sentido hay que seguir, digamos, por esa ruta de mostrar la importancia del Congreso. Esas serían, pues, como mis reflexiones. Muchas gracias. Andrea, muchísimas gracias. Me alegro, realmente me siento feliz de tener una profesional, una docente que esté con nosotros, porque eso nos hace falta. Nos hace falta que las nuevas voces lleguen a estos escenarios y comiencen a hacer sus planteamientos. Tú nos has hecho un planteamiento muy valioso, el significado de la tutela y el agotamiento de la misma. Y nos has dado 4 vías posibles de lo que tenemos que hacer, y confianza en que hay algunas cosas que deben hacerse, así las pongamos a un lado, y las hemos puesto en un tiempo a un lado. Pues estar en el Congreso y en la Asamblea o en un consejo es parte de la responsabilidad de las nuevas generaciones de participar en esos procesos para poder incidir y no dejar en manos de otros que hagan lo que quieran, sino que hay que participar. Y ese mensaje me parece muy valioso, participar en nuestros cuerpos directivos, colegiados, democráticos, es algo que debe estar en la conciencia de todos los ciudadanos. De modo que 1000 gracias, Andrea, por haberlo planteado. Bueno, entonces seguimos y sigue abierto para que hagan sus planteamientos los diferentes docentes que están con nosotros, y le paso al profesor Carlos Arturo Sandoval para que haga su reflexión en este momento. Muchas gracias, Juan. Bueno, no, muy interesante la entrada que nos da Andrea y el comentario que, pues, la intervención pues que ha hecho Mónica, porque vamos como en esa dirección, ¿no? Una cosa es que, digamos, una primera articulación es leer, y estoy de acuerdo con Mónica, el tema de la coyuntura, finalmente como el resultado de un acumulado. Eso es la coyuntura no emerge, digamos, de manera gratuita, espontánea, no es de generación espontánea, pues. Eso es fruto de un acumulado. Eso es un elemento que me parece importante. Entonces allí hay una primera articulación que es necesario hacer entre esas lecturas, digamos, de carácter estructural que nos marcan eso que yo llamaba aquí la punta de lanza de lo que debe ser realmente esa búsqueda desde el punto de vista, digamos, de objetivos, y la parte programática, cuáles son los puntos nodales que es necesario, digamos, recoger. El tema, por ejemplo, de fortalecer la red pública como un elemento central, el asunto de cómo ir eliminar las barreras, pues, de acceso a la población a todo el tema del derecho a la salud, en cambiar incluso el chip que ya lo señalaba María Esteban de una manera muy clara, de lo que es la lógica de un servicio por el cual se paga como una mercancía, un bien transable, a un derecho que es inalienable, ¿cierto? Entonces, pero eso tiene que bajar, digamos, en términos de que no podemos seguir pensando que la línea es la línea que nos han vendido, con la que nos han transformado, que es la línea de aseguramiento, y se tiene la salud que se pueda pagar, ¿cierto? Es decir, es una mercancía. La calidad de la mercancía depende de la capacidad de pago, para decirlo de esa manera, ¿cierto? Con el agravante que ya Juan ha insistido mucho, digamos, de que ya entran en ese mapa de actores que mencionaba Andrea ahora, pues jugadores internacionales que tienen otros intereses y que presionan de una cierta manera. Pero justamente en esa dirección es que gana protagonismo, digamos, el tema de la incidencia política, como una herramienta de participación comunitaria, social, de la sociedad civil, ¿cierto? De todos los sectores que integran esa sociedad civil, pero para lo cual tiene un condicionante fundamental que es la organización. Ese es un tema fundamental. No es solamente, y ahí es donde tendríamos, digamos, que ir aglutinando una línea de pensamiento que está bien, el tema de las elecciones, etcétera, es un escenario, pero es solamente un escenario, pero no es simplemente ir tras un nombre, sino ir mirando cuál es la propuesta que se tiene y cuál es el compromiso frente a esa propuesta, y qué tan coherente es esa propuesta con todo ese ideario que se ha ido elaborando en este acumulado que señalaba Mónica ahora. Entonces, en eso, digamos,
hay que lograr efectivamente que esa incidencia gane en dos sentidos. Uno, en lo que es la acumulación y consolidación de la fuerza social, ¿cierto? Justamente tocando esa corrección de fuerzas que se menciona. Es ganando más acumulado, pero ganando una consolidación de distintos sectores sociales, reconociendo las particularidades, no pensando, digamos, en un proyecto, en una idea hegemónica, etcétera, sino más bien en puntos de encuentro, en puntos que son negociados frente a los cuales evidentemente hay unas banderas claras alrededor de las cuales se va a movilizar. Y lo otro, por supuesto, también es el tema del fortalecimiento de la capacidad técnica. O sea, porque llama la atención incluso dentro del propio sector salud, hay personas que están totalmente ajenas a todo esto, ¿cierto? En donde, digamos, hay una doble mirada frente a eso. Uno, el énfasis básicamente en tema asistencial, ¿cierto? En el tema clínico, ¿cierto? En mejorar los niveles, pues, ojalá desarrollar un cuarto nivel de una mayor manera y dejando por fuera todos los elementos que tienen que ver con los aspectos de promoción y prevención, temas tan fundamentales que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Como el tema de saneamiento básico, cosas de ese estilo, donde tiene que haber una inversión integral y debe ser una intervención intersectorial, porque es que eso no lo puede resolver solamente el sector salud, en donde el sector educativo, por ejemplo, puede jugar un papel importantísimo en términos de la claridad que pueda dar a las bases, a estos mismos jóvenes que están participando de este proceso, pero que los mismos maestros se tienen que ilustrar frente a eso y tiene que haber un diálogo más horizontal, porque, digamos, hablar de intersectorialidad, hace mucho rato se habla de eso, pero desafortunadamente también hay asimetrías en esos diálogos intersectoriales. Hay unos sectores que se asumen, digamos, como de mejor clase social, por así decirlo, ¿cierto? Y otros que se consideran subordinados a y de menor, entonces no hay horizontalidad en ese diálogo. Y ese es un punto que creo que es necesario resolver. ¿Cuáles son las metas finalmente de esos fortalecimientos? Uno, ganar en capacidad de análisis. Dos, ganar en la capacidad y en la solidez de las propuestas. Tres, ganar en la capacidad de negociación, ¿cierto? Cuatro, en el caso muy concreto de la parte académica, ¿cierto? Ganar en capacidad de investigación, ¿sí? Y ya investigación que no solamente es investigación básica, sino sobre todo investigación orientada a esa parte que lee, hace una lectura de esas realidades de tal manera que pueda aterrizar en contextos particulares y hacer esa investigación situada que tanto se requiere. Por otro lado, pues obviamente desarrollar esos aspectos que ya Andrea nos insinuaba o nos planteaba en términos de la parte técnica de cómo se estructura metodológicamente la incidencia política. Obviamente el mapeo de actores, yo diría que en la parte estructural está relativamente claro, ¿cierto? No está tan claro a nivel de la sociedad civil, no está tan claro a nivel de las mismas agremiaciones, ¿cierto? Que cada una marcha por su lado. Entonces es necesario mirar en ese mapeo cómo pueden generarse esas sinergias a las cuales hace alusión Juan. Y finalmente el tema del manejo de información, el tema de la producción de información, el tema de la comunicación, en donde hay que tener una estrategia, digamos, permanente, muy aguda, muy fuerte, pero además permanente, ¿sí? Si miramos uno de los elementos que tiene que ver con la movilización que se dio alrededor de todo el tema del paro, de todo el tema de echar atrás, pues con estas propuestas de reforma, allí jugaron un papel muy importante, pues los medios alternativos de comunicación. No fueron exactamente los medios tradicionales. Hay que mirar otras formas de comunicación que es necesario alimentar, ¿cierto? Que es necesario generar para que efectivamente pueda haber una democratización de esa información. Y todo ello pues pasa necesariamente pues por el tema de mejorar los temas de democracia interna en las mismas organizaciones, ¿cierto? De poder ganar un poder de convocatoria alrededor de poder mostrar elementos que evidencien la importancia de esa incidencia, incluso reflexionar sobre esto, estos resultados de qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el proyecto de ley 010,
¿Qué fue lo que permitió ese logro? Eso hay que leerlo, ¿cierto? Hay que interpretarlo, pero hay que ver cómo eso se logra, digamos, replicar hacia adelante y mejorar, que eso es uno de los aspectos que habría que aportar. Bueno, yo lo dejo allí porque seguramente María Esteban tiene muchas cosas que decir. Muchísimas gracias, profe Carlos Arturo. Muchísimas gracias por ese orden que nos has planteado de diferentes puntos de trabajo en ideario, análisis, propuestas, negociación, investigación. Nos han marcado diferentes caminos y al escucharte yo decía, las universidades tenemos que estar más cerca de las personas, de la gente, de las comunidades. Hay muchas experiencias en este momento, digamos, de universidades que están en territorios, escuelas, trabajando salud pública y atención primaria en salud. Pero debería ser un propósito nuestro como alianza de incentivar que las universidades avancemos a dialogar con las comunidades sobre su salud, sobre sus vivencias en la salud y sobre cómo ayudar a resolver sus problemas y hacer parte, digamos, de la abogacía y de la intermediación de un sistema, digamos, que genera muchas injusticias, muchos rechazos y brechas. Entonces, ¿será que es posible tener una alianza, digamos, como la que estamos armando, que de una u otra forma incentive el diálogo de nuestros docentes y estudiantes con las comunidades cerca a sus territorios? Porque nos hace falta ese diálogo. O sea, en la medida que eso crezca, es posible que las primeras líneas tengan una concepción completamente diferente del tipo de sociedad que queremos y del tipo de sistemas que queremos. Entonces, esa es una tarea de mediano plazo, pero las nuevas generaciones de profesionales, de técnicos y personas que se están formando deberían tener ese trabajo junto a las comunidades, porque posiblemente cuando hablemos de atención primaria en salud nos comprendan más fácilmente y no quede como relegado para lo último, sino que realmente algún día, digamos, hay que invertir en salud pública, hay que invertir en los determinantes, hay que invertir en la sociedad y de pronto ese discurso se escucha. Entonces es algo que tenemos que ayudar a sembrar en el futuro. Muy bien, Mario, adelante. Sí, yo creo que los aportes que han hecho Andrea y Carlos son muy claves y Mónica puso el tema en el centro, el punto central. Yo creo que ahí tendríamos que ver cómo podemos realmente participar como universidades, como comunidades académicas en un proceso de democratización de la salud. Yo creo que no es exactamente que nosotros seamos los líderes, los que vamos a dirigir la incidencia política, porque ahí sí morimos engañados, como siempre, ¿no? Sino más bien cómo realmente nos vinculamos a procesos que apunten hacia ese proceso, a esa democratización, digamos, del campo de la salud, que puede ser una punta de lanza precisamente para la democratización del país. Miren, el tema está en un punto muy dramático justamente por eso, porque estamos entrando en una fase que es muy preocupante, creo yo, desde el punto de vista como de la coyuntura política, y es que de un lado se ha aglutinado cada vez más un sector que rodea el proyecto, digamos, de esta derecha que está convencida al estilo, pues, del uribismo, de una manera muy sencilla, en sus tres huevitos. Entonces, sus tres huevitos son la seguridad, una seguridad de la propiedad, sobre todo. Por tanto, todo lo que vaya en contra de lo que ellos consideran que es la seguridad se resuelve por la vía de la represión, ¿cierto? Por otro lado, la confianza inversionista, que eso es muy importante justamente en la lógica de impulso de mercados y grandes consorcios, ojalá internacionales, con grandes inversionistas, con un modelo extractivista, con un modelo depredador, no importa, eso es lo que hay y eso es lo que podemos hacer en esta configuración de la economía mundial. Y la otra lógica es el subsidio a la demanda para pobres, ultrapobres, y con eso resuelven toda la inconformidad social. Entonces, ese modelo es muy sólido. Hay que entender que tiene un sector de la sociedad que lo apoya, muy importante, empezando por los que dijeron no al acuerdo de paz, ¿sí? Y están aglutinándose cada vez más. Entonces, claro, eso tenemos que hacerlo consciente para ver dónde están los puntos de aglutinación, nuestras convergencias de personas que pensamos que la democracia es fundamental y no por esa vía, no por el modelo de desarrollo depredador, no por la vía del subsidio a la demanda, sino por un arreglo institucional distinto de la relación Estado-sociedad, Estado-mercado, y que implique pues un enfoque fundamentalmente de derechos interdependientes, incluidos los derechos de la naturaleza.
Es decir, son proyectos distintos, idearios políticos distintos. Entonces, si logramos por lo menos llegar a esos mínimos acuerdos, Carlos, es decir, ¿qué es lo mínimo que permite aglutinar a todas las fuerzas inconformes con este proyecto que ya lleva casi 20 años, ¿cierto?, desarrollándose? Bueno, ¿cómo encontramos esos puntos de confluencia, de convergencia? No solo en el campo de la salud, sino como proyecto político de transformación de país, que recoge la inconformidad social que se expresó en esta protesta, ¿sí?, en este estallido, que viene construyéndose desde hace rato. Eso no es una cosa, como tú dices, no es algo que haya salido de la nada, viene acumulándose esa inconformidad. Entonces, ¿cómo identificar esas múltiples inconformidades? ¿Cómo encontrar los elementos centrales que la aglutinan en un proyecto de sociedad distinto, en un proyecto de Estado distinto? Y allí el tema de territorio es fundamental. Es fundamental. La diversidad territorial no es simplemente étnica, es en todos los sentidos. Tenemos trayectorias históricas muy distintas en las regiones de este país, como Falsorda lo dijo muchas veces, y muchos lo hemos entendido así. Y pues no se puede negar eso. Pero se necesita otro tipo de institucionalidad, otro tipo de construcción de lo público, otro tipo de proceso democrático que viene de abajo hacia arriba y transforma las cosas. Claro, eso es mediano y largo plazo, no va a salir de la nada. Pero si lo hacemos solo pensando en un sector, incluso ver cómo resolvemos los problemas entre médicos, enfermeras, trabajadores, ahí nos quedamos cortos. Entonces tendríamos que ver cómo podemos poner en ese marco de democratización, en ese marco de construcción de lo común, ¿cierto?, general, ponemos lo común en salud. ¿Cómo hacemos para encontrar eso común? Yo creo que están abiertos unos escenarios. Bueno, planteemos esas preguntas en esos escenarios. No en el sentido técnico, eso de lo técnico se resuelve después. Es en el sentido político, como tú decías, ideario político. ¿Cuál sería el ideario político de salud en un marco más amplio? Y entonces hay que plantearlo en el encuentro nacional que vamos a tener el 7 y 8 de agosto, en Convergencia Colombia de la Mesa 2 de la Universidad Nacional. Planteárselo incluso a esa iniciativa que están liderando las universidades privadas, la alianza esta que estamos construyendo de universidades, pero también al sector de salud en el paro, que está liderado por trabajadores, al sector de los médicos, que tiene distintas versiones, la Gran Junta Médica por un lado, las asociaciones médico-científicas por otra. Es decir, a todos ellos deberíamos plantearles el mismo reto de conversación para construir lo común. Y eso requiere, pues, no sé, unos mecanismos, unos medios, unas formas de trabajo. Andrea nos ha propuesto algunos, Carlos también, pero quiero que, digamos, llegamos a unos elementos mucho más específicos, ¿no? Porque dicho así en general, pues claro, ahí está la receta, pero en concreto para poder llegar a construir ese común en el país y en salud, pues creo que necesitamos una serie de elementos más detallados, ¿no? Muy bien, Mario, muchas gracias por lo que has planteado. Has planteado ese marco de lo común, del bien común, del cuidado de las personas, de la vida. Ese marco es muy importante, ese ideario político, que de alguna forma todos tendríamos que dialogar, conversar y llegar a unos acuerdos mínimos sobre ese ideario común. Y a partir de allí establecer unas estrategias, cómo logramos que esto avance en nuestro país, porque implica trabajar en diferentes sectores, en diferentes escenarios y en diferentes momentos, pero si tenemos claro ese ideario me parece válido. Tú has dicho, actualmente tenemos seguridad, inversión y subsidio, por un lado. Bueno, ¿cuál es nuestro ideario común y hacia dónde vamos? Y dialogamos sobre eso para que la población distinga el cambio que se requiere. Andrea Arango ha pedido la palabra. Adelante, Andrea, te escuchamos. Sí, Juan, gracias. Yo quería, pues en relación con la intervención que acaba de decir Mario, creo que no hay suficiente conciencia sobre el tercer huevito del subsidio, porque, o sea, es decir, se vende como que es suficiente y como que eso es lo necesario. Y yo creo que un análisis más profundo, pues inclusive les iba a recomendar un artículo que me parece fundamental, se llama Una crisis terminal. Ya les voy a decir de quién, de Luis Fernando Medina Sierra. Hace un análisis específico de cómo es la estructura fiscal en Colombia y cómo los subsidios no responden a las necesidades de base de la población. Y en ese sentido creo que la conexión con la reforma tributaria es esencial. Es decir, si no hay un recaudo progresivo y robusto, que es lo que está pidiendo el país en este momento, o sea, una reforma tributaria
de verdad progresiva que grave a las empresas y a las multinacionales, que aumente los impuestos a esos grandes inversores. No es incentivar la inversión extranjera para exenciones de impuestos, es que los inversionistas paguen, digamos, lo justo para poder proveer un sistema de salud robusto, porque si diferenciamos el sistema de salud universal de los subsidios a la salud, creo que ahí va el punto clave, que Mario lo mencionó, pero no hay suficiente conciencia de eso. O sea, creemos que los subsidios son suficientes y jamás, no son suficientes sin un sistema impositivo fuerte que pueda entregar servicios de salud de calidad. Entonces, simplemente quería hacer pues como eso y recomendarles este texto pues que les conté de una crisis estructural, que tiene que ver con ese análisis en concreto de los subsidios versus un estado robusto de bienestar. Luis Fernando Medina Sierra, muy recomendado. Muchísimas gracias, Andrea, por la recomendación y por esa conexión entre lo que estás pensando de los subsidios y el sistema tributario y la reforma tributaria, porque eso no está el centro, y lógicamente la discusión sobre el renta básica universal que está en los últimos tiempos presente y que tenemos que llegar a una idea de qué significa eso. E incluso si pensamos en escenarios internacionales, uno tendría que decir qué pasa con esa renta básica universal y las grandes desigualdades internacionales que generan la forma de organización de nuestro globo. Tendría que ser algo que se discuta, porque es que muchas de las dependencias y los problemas que hemos vivido pues son algo que se ha traducido desde el orden global y que de una u otra forma se traduce en nuestras sociedades y en nuestros puntos, y eso significaría que incluso la gobernanza global tiene que modificar las estrategias hacia donde están dirigiendo sus esfuerzos. Pues nosotros estamos muy concentrados en Colombia, pero yo de alguna forma siempre levanto la voz de que tenemos que tener algunos de estos seminarios, algunos de estos diálogos, y yo veo que Mario ya está propiciando algunos, pero hay que tratar, digamos, de tener una incidencia que globalmente nos organice para pensar en una forma diferente y tener alianzas internacionales. Así como hay alianzas internacionales para el capital, pues tiene que haber alianzas internacionales para el bien común, y el bien común tiene que establecer, y existen personajes y grupos y todo eso. O sea, eso es algo que no se ha improvisado, está de tiempos atrás, desde movimientos de salud de los pueblos del mundo que se generaron en Brasil. Todo eso hay una lógica, pero no podríamos estar lejanos de eso en este proceso que estamos viviendo, y tiene que estar interconectado, porque las voces internacionales pueden ayudar también a la construcción de las políticas de lo que queremos tener. Entonces, tenerlo siempre allí en cuenta. Bueno, vamos cerrando porque ya estamos aproximándonos a las 12 del día. Me parece un diálogo muy valioso, muy interesante. Aquí hay caminos y rutas que las sistematizamos. Yo invito al grupo, invito a Mario, a Carlos Arturo, a Mónica, a Andrea y al grupo, digamos, de redacción, que siempre tenemos un documento de incidencia política, que hagamos un documento bien interesante de esto que hemos discutido para que lo podamos difundir y llevarlo incluso al Encuentro Nacional por la Salud de la Vida de 7 y 8 de agosto, porque aquí estamos discutiendo algo muy importante. El ideario político, el tema de los actores, el tema de las alianzas, y pienso que eso nos da el rol de las universidades, el cómo trabajar con la sociedad, etcétera. Todo eso está planteado y puede salir un documento que nos dé luces de cómo avanzar. Y creo que el punto más álgido que yo quisiera tocar en esta última parte, y le daría al grupo esa pregunta, el grupo más álgido, es cómo unir, cómo lograr pacto, cómo lograr alianza para tener esos avances que nos permitan tener una carreta que sus 4 ruedas funcionan, y las 4 ruedas funcionan y caminan en el sentido que tenemos que tener, lógicamente con los tropiezos y las dificultades que siempre tenemos, pero siempre tratando de privilegiar el bien común y lo que queremos al final. ¿Cómo logramos que las 4 ruedas funcionen y que eso nos lleve a que nuestro pacto avance, que podamos funcionar adecuadamente y que no nos veamos tan fragmentados? ¿Qué nos enseña la historia de estos últimos 30 años? ¿Qué podríamos sacar como lección para poder recomendarle a nuestros diferentes grupos y dirigentes, universidades, etcétera? Hay que hacer una alianza y tenemos que darnos la mano para seguir juntos en este proceso. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué significa? ¿Qué nos separa? ¿Qué nos separa?
¿Qué nos separa? A veces nos separamos por un documento. Entonces, ¿cómo resolvemos? Lo dejo como pregunta, es parte, digamos, de la catarsis y la reflexión autocrítica que debemos tener, porque tenemos que, digamos, trabajar sobre eso, porque es valioso en pedagogía social tenerlo así. Entonces, me gustaría dejar eso, no sé quién quiere tomar la palabra alrededor de ese tema, que es como la reflexión hacia nosotros. Adelante, Mario. Avanza. Sí, es que ese es el punto central. Yo creo que es muy importante que hagamos reflexiones porque no es fácil. Cuando uno hace conciencia de las dimensiones de las dificultades, ¿no? Los obstáculos que tiene al frente, siempre pues sí, lo interpela a uno, pero queda como paralizado. Pues yo creo que hay un elemento, precisamente porque me he puesto a mirar últimamente las distintas propuestas y lo que ha salido de un lado, del otro, en distintos momentos, como propuestas de cambio. Y hay un elemento clave que yo creo que no ha sido suficientemente trabajado, que es el reconocimiento de las diferencias. Necesitamos hacer un reconocimiento de por qué los trabajadores han insistido siempre en tal tipo de acción, por qué los médicos se dividen entre unos y otros y qué tipo de acción proponen, por qué los otros profesionales, sobre todo las mujeres profesionales, se sienten tan excluidas de esas discusiones, por qué los indígenas y los afro dicen, no, eso no tiene nada que ver con nosotros vamos por otro lado. Es decir, los campesinos también están hablando de su propia propuesta. Entonces, ¿cómo reconocer todas esas diferencias justamente para ver cuáles son las formas de exclusión específicas que produce este sistema de negocio, ¿sí? Que no le responde a ellos y que efectivamente ahí es donde está el núcleo de la inconformidad, porque si no partimos de ese reconocimiento diverso, ya creo que Carlos lo había planteado también así, ¿sí? De inconformidades diversas, ¿cómo reconocerlas primero? Después, ¿cómo encontrar los puntos, ¿cierto?, de convergencia, de qué es lo que produciría un cambio cualitativo que permita responder a esa demanda o a esa exigencia, a ese deseo, esa búsqueda, digamos, ¿no? Para que allí se pueda ir construyendo el tema de lo común, ¿cierto? A partir de ver cómo esas confluencias se encuentran puntos claves. Por ejemplo, también pensando en cuáles son, si uno piensa en la estructura del modelo, ¿cuál es el punto que podría ayudar a recoger una cantidad de cosas? Pues resulta que encuentro que la discusión más importante en todos los sistemas de salud del mundo es quién y cómo administra los recursos públicos de la salud. ¿Quién y cómo? ¿Sí? Hasta Cristina Laure lo ha dicho de una manera muy contundente hace rato. Cuando hay un control, ojo, control, administración de carácter público, no lucrativo en absoluto, ni siquiera con un privado no lucrativo, no, público en el sentido de lo público, una administración de lo público, pero con democracia, esa es la clave, ¿sí? Es decir, cómo la población puede incidir sobre la asignación y administración de esos recursos, se obtienen obviamente muchas más cosas. Por ejemplo, la organización de redes, de acuerdo a necesidades, la organización territorial de la atención primaria en salud, la respuesta previa, la articulación con la salud pública en todos sus sentidos, con otros sectores, pero obviamente eso implica otra institucionalidad de lo público, ¿sí? Claro, cuando lo planteamos aquí dicen, entonces usted le va a dar toda la plata, los 50 billones se los va a dar a los alcaldes y gobernadores con todas sus clientelas. ¿Qué es eso? Pues claro, uno dice, entonces no puedo decir nada de lo público. No, es que es otro público, ¿sí? Es construcción de otro tipo de administración de lo público, que debe ser democrática, participativa, con la gente, de acuerdo a necesidades territoriales. Y ahí viene entonces el tema de la importancia que le dimos a la descentralización en los 80. ¿Sí? Creímos que esa era la forma de acercar el Estado, precisamente, la lógica estatal, a las necesidades locales. Pues no, se ha recentralizado por la vía del mercado. Y, bueno, lo que sabemos. Entonces, por eso, ahí puede haber un elemento articulador, ¿sí? Para no sacar otra vez un listado de cosas, sino más bien, desde un eje articulador de lo común, se pueden ordenar las otras cosas que son precisamente las respuestas específicas. El CISPI funcionaría perfectamente con esa lógica. El sistema propio de los negros y afros y toda esa cosa también. En los campesinos también podría funcionar. En las ciudades podríamos hablar justamente de territorios
diversos que implicarían formas específicas de respuesta. Es decir, el tema territorial y el tema de la administración pública de los recursos públicos puede ser un elemento clave articulador. Claro, reconociendo las diferencias, ahí es donde está el punto crítico. De manera que si uno abre, digamos, una ruta en ese sentido, no de recoger el listado de mercado, porque es lo que hacemos siempre. ¿Usted qué quiere? Tal cosa. Entonces vamos a ver cómo le damos a ese una cosa, a este otro tal cosa. No. Sino desde esa diversidad encontrar los núcleos duros de construcción de lo común, que pues en salud es un experimento, pero sería pensando también en la sociedad en su conjunto, porque como decía ahorita Andrea, sin una transformación de la forma tributaria, de la lógica tributaria, pues esto tampoco tiene sentido. Y de la propiedad y de toda esa cantidad de cosas que sabemos, del extractivismo, bueno, toda una cantidad de cosas articuladas, pero si encontramos los puntos claves para aglutinar realmente en un proyecto, un ideario confluyente, pues bueno, ahí podríamos encontrar algo, ¿no? Muy bien, yo pienso, Mario, lo que tú nos has planteado, dos cosas en tu disertación en este momento que me parecen bien interesantes. Uno, con relación al tema de cómo lograr lo común y las alianzas y de poder unirnos y llegar a ese pacto, digamos, de trabajo para sentirnos con confianza, sincrónicamente y asincrónicamente trabajando por lo común. Y tú caes en el segundo punto, que resolvamos qué es lo común, qué es lo que vamos a luchar, que se vuelva, digamos, como el ideario principal que en los diferentes grupos participan y trabajamos sobre eso. Y creo que por ahí podríamos ir encontrando ese camino. También yo pienso que hay que tener en cuenta la forma como el gobierno desarticula y desacredita la movilización social. Yo pienso que eso no puede quedar por fuera y yo dejaría también para que la profe Mónica, el profe Carlos Arturo y otros que quieran participar, porque las formas de respuesta, de organización y de expresión de lo social son desacreditadas. Y tú decías, este es un Estado que mira por la seguridad, decía Mario, pero detrás de que quien infrinja cualquier cosa de la seguridad, pues lo que tiene es represión. Y yo en algunos momentos pienso que ese juego de la expresión de la manifestación de la sociedad y la represión es tan fuerte en nuestro medio que hay sectores que se alejan de ese tipo de expresión. ¿Cómo logramos nosotros que los sectores sociales busquen formas alternativas de una expresión que finalmente llega a la transformación del proceso democrático de la sociedad? ¿Cómo logramos eso? Entonces me parece muy importante porque no siempre se resuelven todos los temas en la calle. La calle es una expresión, pero no es suficiente. Yo personalmente quiero decirlo así, no es suficiente y tienen que aparecer otras formas de expresión en las redes sociales, en diferentes formas que permitan que la sociedad diga sí, esto hay que cambiarlo, que reflexione y se mentalice de que ese cambio es urgente, así no salga a la calle. Entonces, me parece interesante que reflexionemos un poco sobre eso, porque es parte, digamos, de las rutas de trabajo de lo que se podría hacer. Adelante, profe Mónica María. Sí, un comentario corto, y es que a mí me parece que es fundamental que en este estallido social que acabamos de pasar, y esto muy entrecomillado, yo creo que tenemos muchas lecciones, muchas cosas por reflexionar, pero sobre todo para nosotros desde estos espacios, en el sentido de la pregunta que haces, Eduardo, de cómo avanzamos, cómo nivelamos las ruedas de esa carreta. Yo creo que hay un tema ahí muy importante sobre el que trabajamos poco, porque pues efectivamente no han sido las prácticas de muchos de nosotros, pero cómo cambiaron los repertorios de acción. Eso es fundamental. Yo creo que en eso tenemos también que ponerle un poco, a ver, yo creo que este punto que anotaba Mario es fundamental, quién y cómo administran los sistemas de salud, pero yo insisto en que este tema del derecho a la salud como un derecho público ya ha hecho un camino importante, pero los repertorios de acción que solemos usar nosotros no suele, y nuestros estudiantes nos lo mostraron, a que cómo
redimensionan la política y lo político en esos repertorios de acción, como el manejo que tienen de las redes, y nosotros ahí, o sea, no hacemos unos comunicados que leemos nosotros mismos, y dos periodistas que interpretan 2 párrafos, y nos mandamos unos WhatsApp súper militantes, pero y yo no lo estoy diciendo de manera ofensiva, estoy diciendo que lo que nos mostró esta movilización en nuestros estudiantes es que eso a ellos poco los mueve. Y entonces, si estamos hablando de dialogar, tenemos que pensar, porque yo creo que, pero esto es una opinión, esto no está respaldado por ningún asunto que yo tenga documentado, por la observación de lo que pasaba. Yo tenía la impresión de que había como mucha sensibilidad frente al tema, o sea, en entender el derecho, entender que eso es un asunto fundamental en términos de cómo podemos avanzar como sociedad, pero en la manera como se transmite, y yo insisto, esta coyuntura también nos apunta a muchas cosas que son favorables. Miren, hace año y medio, cuando esto empezaba, se decía que el virus nos afectaba a todos sin distinciones de clase, sexo, raza, ocupación, y hoy sabemos que eso no es verdad. Los efectos de la salud en términos de salud y en términos económicos no han sido iguales para todos. Cuando vemos las estadísticas bien, vemos quiénes han puesto más los muertos. Entonces, yo creo que hay unas sensibilidades que sí están, porque a todos esto nos ha tocado de una u otra manera, pero ¿cómo le agarramos a eso que está hoy allí latente también? Maneras de que se vuelva también una manera de comunicarnos, de lo que yo he dicho hace rato, de hacer duelos colectivos, pero también de buscar desde allí eso que ha sido negado por muchos años para muchos. Entonces, es nada más eso lo que yo quería anotar. Muchas gracias. Maravilloso, profe Mónica. Voy a leer, gracias por la reflexión, voy a leer algo que está en el chat que me parece importante, de Claudia Marlene, y no sé si es de ella o lo tomó del otro lado del Facebook, pero nos pregunta, ¿cómo convencer a la sociedad del Facebook, correcto? ¿Cómo convencer a la sociedad, sujetos y actores de que la salud es un derecho fundamental en Colombia? Y en los Estados Unidos, lo más grave de que el sistema de salud sea mediada por aseguradores y que la salud no sea considerada un derecho fundamental, es que la sociedad civil está convencida de que este sistema es el deber ser. Se justifican en la excelente prestación de los servicios de atención y que salvan la vida, incluso teniendo copagos y deducibles impagables. Entonces queda eso para el grupo de Cristina Vázquez de Facebook Live, que nos coloca eso como parte de una reflexión. Es indudable, hay sociedades como en Estados Unidos, y ese es el modelo que en alguna medida en Colombia y en el mundo se está estableciendo, es que vamos hacia sistemas de seguros privados y que eso es lo que funciona y se resuelve. Pero nadie nos cuenta, digamos, de que Estados Unidos tiene 50, 60 millones de personas excluidas del sistema y de que los costos son casi impagables cuando una persona se enferma en los Estados Unidos y no tiene un seguro, y seguros de alto valor, no son seguros de 3 centavos, sino de 800 y 900 dólares mensuales para poder tener un aseguramiento fuerte. Entonces, pero es importante esa pregunta que nos hacen de cómo ese ideario se quiere seguir extendiendo en el mundo en contra de la posibilidad de tener sistemas públicos de salud y de administración pública. Bueno, cerrando, profe Carlos Arturo, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo creo que hay una serie de elementos que han sido aportados por Mario, por Mónica, muy importantes en esta dirección de, bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Cierto? ¿Cómo lograr ese camino que se debe continuar? Pensaba cómo, incluso por la reflexión que Mónica hace, desde hace mucho rato, digamos, es un tema inveterado, pues, en quienes han y hemos trabajado, digamos, de cerca a la parte de base comunitaria y a todo lo que son acciones de carácter social, que se reúnen alrededor de 3 verbos, ¿cierto? Sentir, pensar, actuar. Y el primer elemento justamente es que si esto no nos duele, y por eso me gusta la propuesta de Mario, pues hay que identificar, yo lo voy a poner, pues tú lo dices de una manera muy elegante, identificar esas líneas de exclusión, ¿cierto? De esos distintos grupos. Yo diría que hay que hacer un mapa de eso.
así como no es meramente hacer un mapa de actores, sino ir más allá. A cada actor, ¿qué es lo que le duele? Entonces yo digo, ¿cuáles son los dolores de cada uno? ¿Cierto? Justamente para llegar a esa parte del sentir, porque eso es lo que moviliza. Realmente cuando tocamos esas necesidades, esos intereses, esos problemas que le atañen y que lo tocan de una manera directa, ¿cierto? Y que lo leen como propio, no como un tema ajeno, porque nosotros de pronto, si es un vicio que arrastramos, digamos, desde la academia, pues partimos de esa mirada globalizadora, generalizadora, y si bien en el discurso reconocemos el tema de la singularidad, de la diferenciación, etcétera, en la práctica, en nuestro propio discurso, lo que hacemos es homogeneizar, y eso nos pierde, digamos, una posibilidad realmente de vincular a las personas, a los grupos que están allí. Entonces, me parece que esa primera línea conecta perfectamente y toca con algo que señalaba Mónica también ahora. El segundo es el tema del pensar, y es cuando Mario lo nombra, los puntos de convergencia que permitan responder a esas distintas necesidades, problemas e intereses, y que marcan unas líneas de acción. Un tema de cómo hacerlo, porque igual cuando se ha trabajado en esos espacios se sabe que se pueden identificar unas líneas de acción, pero no todo el mundo está de acuerdo exactamente con esa misma forma de proceder. Hay líneas de acción, o lo que llama Mónica de una manera bastante gráfica, repertorios de acción. Los repertorios de acción no son iguales para todos, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar y mirar allí cuáles de esos repertorios de acción son aceptables por cada uno de esos actores, ¿cierto? Para justamente generar los elementos del cambio que se pretenden sobre esos puntos sobre los cuales se quiere incidir, ¿cierto? Entonces también, pues no siempre, yo recuerdo mis viejos tiempos, porque yo también soy hijo del alma mater de la Antioquia, de Antioquia, pero también de la Nacional, cuando hacía mi estudio de pregrado, y entonces hablaban de unidad de acción, y la unidad de acción era que salía todo el mundo a darle piedra a la policía en la 26, ¿cierto? Entonces, eso era unidad de acción, no era unidad de pensamiento, era unidad de acción, era el tropel, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí sí hay que buscar unidad de acción, pero por otro lado, ¿cierto? ¿Cuáles son esas acciones que son realmente aceptables, que son, digamos, reconocibles y que son viables, ¿cierto? Y sostenibles en el tiempo, porque uno de los elementos que es necesario mirar es eso, el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad, y una de las reflexiones que se han hecho quienes han trabajado todos estos temas metodológicos de la parte de incidencia política, es esa necesidad, esa continuidad. Hay cosas que no se logran en las primeras de cambio, es la continuidad, esa persistencia la que finalmente logra para generar un acumulado como el que nos ha nombrado Mónica de una manera muy insistente, muy clara. ¿Cómo logramos permitir que ese acumulado finalmente llegue a un momento en que se convierta en ese disparador, en ese elemento que nos impulsa realmente a mantener la acción y por el camino donde se van perfeccionando también a partir de las lecciones aprendidas, de los errores que hemos cometido, qué cosas necesitamos ir, digamos, orientando en esa dirección? Y el último punto, obviamente, tiene que ver ya con pasar al plano de la acción, ¿cierto? O sea, es poder generar ese marco de acción, pero que ha sido negociado, no solamente en las ideas generales, y es aceptado totalmente el comentario que hace Mario, sino ya en lo concreto, en lo particular, en lo que respecta a cada uno de esos, digamos, grupos. De hecho, digamos, la historia también nos ha mostrado, a propósito de esa reflexión que Mónica nos traía a colación, cómo dentro de los grupos, por ejemplo, los grupos que han tenido una tradición de organización de vieja data, los indígenas y los afros, ellos mismos y los campesinos, señalan cómo ha habido puntos en donde, por ejemplo, frente al tema de tierras no tienen puntos de convergencia, ¿cierto? Porque tienen miradas distintas y no logran generar esa unidad de acción que se necesita para generar los cambios que son necesarios y que son importantes de manejar allí. Entonces, yo lo plantearía allí y subrayaría algo que recoge Mario de esa parte, ese enfoque territorial. Yo pienso que más, pues, como un país, como departamento, pues hay una serie de singularidades que hacen que eso lo tengamos que mirar. Incluso los muchachos de la primera línea lo han señalado insistentemente. Cómo ellos no se dejan, pues, entrampar, digamos, en una mirada generalizadora, sino que dicen nosotros tenemos
nuestros propios dolores, nuestras propias necesidades, y también tenemos nuestras propias maneras de resolver los problemas que queremos se pongan en la práctica. Yo lo dejo ahí, Juan, para que no muy nos bien, pasemos el tiempo. muy bien. Y ya estamos aproximándonos al cierre. Agradecer muchísimo lo que nos han planteado y Carlos Arturo, gracias. Nosotros tenemos que reconocer la primera línea existe y con la primera línea hay que conversar, hay que dialogar. Así el gobierno trate de demeritar que la primera línea es algo con quien no podemos conversar. Me parece que la primera línea existe porque es parte de los seres humanos y de los colombianos y colombianas que sufren día a día en los diferentes territorios, y esa existencia significa trabajar, dialogar con ellos para mirar hacia dónde vamos. Segundo lugar, me parece muy valioso, persistencia y acciones viables y sostenibles. Yo pienso que en esto no nos podemos cansar. Es persistencia y acciones viables y sostenibles de lo que pueda salir de este diálogo. Y leerle lo que nos ha planteado aquí Andrea Arango, que nos dice: la expresión callejera de esta democracia en el marco del paro es una expresión de desesperación. La ausencia de diálogo se debe a la ausencia de voluntad por parte del gobierno nacional. Los jóvenes en el paro saben de la importancia de una salud universal de calidad. Lo que no encuentran es eco en la institucionalidad. Me parece que ese tema de que este gobierno es sordo y busca, digamos, eco no tiene eco lo que se está planteando, debemos reflexionarlo para entender cómo se maneja. Le doy la palabra a Diana María Rodríguez, que ha levantado la mano. Adelante, Diana. Profesora, adelante. Abre tu micrófono. Gracias. Sí, hablo desde el Observatorio de Ética y Bioética de la Universidad Libre, quien tendrá su lanzamiento el 10 de agosto de 9 a 12 del día. Y en ese sentido, la intención de nosotros estar unidos en esta alianza es porque hemos comprendido como primera lección aprendida es que primera línea somos todos. Eso lo dice, ya nos está diciendo mucho. Primera línea somos todos. Entonces, al ser primera línea, nuestra unidad de acción son nuestras actitudes. La ética se refleja en nuestras actitudes, basadas en la solidaridad y en la generosidad de espíritu. ¿Qué significa esto? Pues que el principio de solidaridad y de generosidad se refleja en situaciones evidenciables. Por ejemplo, una estrategia, un programa de televisión que se refleje, por ejemplo, en las grandes emisoras que tienen las universidades, sobre todo públicas, que sabemos se financian también con el tema de los impuestos de la ciudadanía, por eso su mayor responsabilidad social aún, sin negarla la responsabilidad social de las privadas, televisivo, radial, periódico, donde se encuentren los líderes y las redes que movilizan estos temas, pensando conjuntamente cómo desde la diversidad y de la mirada en contexto se pueden ir construyendo pronunciamientos conjuntos. Sería la segunda estrategia de estas redes, y llevarlas a que se consoliden en mecanismos de participación, formas de manifestar los pronunciamientos, involucrar a las universidades en estrategias como se mencionaron asincrónicas para apoyar en el cultivo del pensamiento crítico sobre el tema, teniendo en cuenta una propuesta de pacto conjunta que se ha logrado mediante mesas de diálogo que se reflejan en el programa televisivo a unos 5 meses o 6, teniendo en cuenta que vienen las elecciones, para poder seguir cohesionando lecciones aprendidas. Y por último, interactuar, motivar en el mismo programa televisivo para escuchar el pronunciamiento de otros profesionales de otras áreas, de la ciudadanía en general, primera línea somos todos, que no tienen relación supuestamente directa en la salud, pero que resultan ejerciendo poderes frente a la forma de usar y tener acceso a la salud. Es decir, movilizar con todo ello el cambio que tenemos que tener a pensar transdisciplinarmente. Muchas gracias.
Profe Diana, muchísimas gracias por sus palabras y por su mensaje de ética y primera línea somos todos. Bien, cerrando 1 minuto para cada uno de nuestros invitados especiales y cerramos nuestro encuentro y nuestro diálogo sobre incidencia política y estrategias a seguir, que ha sido muy valioso. Paso entonces al profe Mario Hernández y después a profe Mónica y Carlos para que cierre. No, pues muchas gracias por este espacio. Juan Eduardo, yo creo que hay que continuar con muchos espacios, no solo este, sino, y ver cómo podemos generar todos esos mecanismos de confluencia. Entonces, pues sí, es cuestión de tener esta actitud de participación en un proceso colectivo en el que pues, efectivamente todos y todas necesitamos estar presentes de una manera muy transversal, no autoritaria, no de saberes que se imponen y cosas de ese estilo, sino ver cómo generamos realmente los nexos. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Profe Mónica. Sí, no, pues muchas gracias. Maravilloso espacio. Creo que también estas posibilidades muestran todos los puntos que tenemos en común y cómo efectivamente no se trata, como decía Mario, de hacer grandes listas, sino que alrededor de cosas muy específicas vamos articulados y creo que también van saliendo cosas que para mí son muy valiosas, o sea, cómo emergen categorías que no contemplábamos en nuestros trabajos académicos, como por ejemplo, ahorita pensaba en esa categoría del sufrimiento, cómo esa se vuelve una nueva categoría también dentro de este pensar la incidencia política, y la incidencia política, por supuesto, no como algo solo de incidir en el gobierno, sino como eso tan bello que nos hacía el llamado Carlos y Mario, cómo entendemos lo que pasa, pero desde diferentes necesidades, intereses, desde las diferencias plurales que tenemos en este país y situadas territorialmente. Yo creo que salen cosas que ya nos muestran que tenemos muchos puntos en común y que hay que seguir simplemente pues trabajando en ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Mónica. Profe Carlos Arturo. Bueno, antes que nada, muchas gracias pues a Mónica, a Mario, a Juan y a todas las personas que nos están acompañando yo creo que hay una consigna principal y es que tenemos que seguir tejiendo juntos. Este es un tejido que tenemos que hacer entre todos y justo lo que Mónica resalta es cómo desde cada uno de los elementos de las personas que pueden intervenir en esto se apuntaran ciertos elementos que pueden ayudar a ese tejido, a hacerlo mucho más fuerte, hacer ese tejido denso que permita realmente hacer la construcción que se quiere sacar adelante. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, 1000 gracias. También hago extensivo este agradecimiento a Andrea Arango, a Diana María Rodríguez por su expresión en este momento, a todos los que han participado de la alianza. Pienso que hoy hemos encontrado un camino de estos espacios de reflexión que deben continuar. Yo sinceramente confío mucho en esto porque es a partir de estos diálogos que cada uno de nosotros se va transformando y logramos a partir de esa seguridad y de esa confianza ir transformando los espacios en los que nosotros transitamos diariamente. Es un poco así, en los espacios en que transitamos diariamente, cómo transformamos lo que hoy escuchamos sobre estas líneas y estrategias. Y en segundo lugar, tener la seguridad de que tendremos un documento, ojalá que sea corto y sencillo, pero que no nos haga olvidar lo que aquí se ha planteado tan importante del análisis y de las estrategias que se han planteado para la incidencia política, que tienen una gran riqueza. Y hemos participado cerca de 25 docentes en este espacio de aquí y cerca de 35 personas participaron en el espacio de Facebook Burlay, que se anunció muy tardíamente, pero yo pienso que hay que seguir así. Tenemos que seguir en ese proceso y tengamos confianza en algo que se planteó aquí. Persistencia y viabilidad y sostenibilidad de nuestras acciones. Esto no tiene salida, esto es así. Es persistencia y viabilidad y sostenibilidad y formas alternativas
para que todos en primera línea encontremos nuevos espacios en nuestros territorios de seguir dialogando sobre algo que creemos y que confiamos y que en algún momento será posible que se transforme. De modo que esa es la apuesta que tenemos y agradecemos muchísimo a todos nuestros docentes, estudiantes y a quienes se conectaron en el Facebook Live. Una buena tarde para todos. Muchas gracias a nuestros ponentes, Mónica, Carlos, Mario y a Diana y a Andrea. Muchísimas gracias. En el próximo encuentro trataremos otro tema y otros estarán en la primera línea como ponentes. Esa será nuestra rotación. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego y gracias. Gracias. Gracias, agradecemos que se queden un momento los profes.